Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a implementar nuestros movimientos de entrada y salida en nuestra aplicación. Para eso estamos creando estos dos botones de entrada y salida en este apartado movimiento. Esto lo estamos haciendo de esta manera que, bueno, ya lo hemos trabajado anteriormente. Creo que ya sabemos cómo hacerlo. En este módulo estamos agregando dos botones donde estamos identificando. Estamos colocando el nombre de este control, igual que en la salida, y la acción para estos botones de entrada y salida va a hacer referencia al formulario de la entrada y al formulario de la salida. Así que esto ya lo cerramos por aquí. En nuestro proyecto hemos creado una carpeta, lo tenemos ordenado por carpetas. Tenemos módulos, dentro de módulos hemos creado una carpeta de nombre movimiento, en el cual hemos creado dos formularios principales, que es el formulario de entrada, el formulario de salida, y otros dos formularios de modal para la entrada y para la salida. Pero antes de llegar a esta capa, vamos a trabajar con la capa entidad primero y después la capa datos. En la capa entidad, recuerden que primero teníamos que replicar los atributos de la tabla que acabamos de crear. Para esto estamos creando dos clases, una clase entrada y la otra clase salida, las cuales tienen los atributos con el mismo tipo de dato, mismo nombre, mismo tipo de dato para la entrada y para la salida. Después para el listado también necesitamos crear otras clases para este listado de entrada. Para este listado de entrada tenemos 5 parámetros o 5 atributos, y esto lo encontramos en esta carpeta, en la carpeta reportes. En la carpeta reportes encontramos entrada report, y donde podemos visualizar los 5 atributos que va a hacer referencia a este listado. Lo mismo para salida report. En la salida report tenemos solamente cuatro columnas que necesitamos mostrar. El primer paso sería crear las clases con el mismo esquema de la base de datos. El paso 1 ya está. Hemos creado las clases con los atributos. Ahora nos vamos a la capa datos. En la capa datos, como ya es de rutina, ya sabemos, primero vamos a crear las interfaces. Tenemos esta carpeta interfaces, donde hemos creado la interfaz de la tabla entrada y la interfaz de la tabla salida. Vamos a trabajar por partes. La interfaz de la tabla entrada. Esta interfaz hereda de la interfaz principal del repositorio. Lo que nos interesa conocer es el listado de esta clase, en este caso de la tabla entrada, y un método para insertar valores. En este caso estamos colocando este nombre CRUD, donde vamos a insertar los valores que hagan referencia a la tabla entrada y al inventario. Y este option no creo que esta opción no nos sirve. Simplemente necesitamos estas dos clases para poder completar nuestro procedimiento, y necesitamos conocer el último ID. Acá vamos a ejecutar este procedimiento que hemos creado. Aquí vamos a ejecutar este procedimiento. Para eso estamos creando este método que vamos a obtener, o va a retornar un string con el último correlativo. Ahora estamos en entrada. El primer paso era crear las clases. El segundo paso es crear las interfaces. El tercer paso vamos a implementar el repositorio. En este caso tenemos entrada repositorio. El repositorio de la entrada hereda del repositorio principal, y acá nos sale rojo porque hemos cambiado algo. En este CRUD le hemos quitado
este parámetro que no nos sirve. Ahora sí, al implementar la entrada a repositorio tenemos que crear los métodos que existen en esta interfase. Estos tres métodos: getList, CRUD y getLastID. Y podemos ver acá el CRUD, el getLastID y el getList. Vamos por partes. En CRUD tenemos este método que ya lo hemos visto en anteriores videos cómo funciona. Acá estamos enviando el nombre del procedimiento. En este caso el nombre de nuestro procedimiento es esto: sp entrada insert. Aquí está. Y los parámetros son estos, los parámetros. Si lo ponemos por aquí, tenemos los parámetros en la parte de arriba, los parámetros que hacen referencia a la tabla de entrada. Por eso entity corresponde a la tabla de entrada. Tenemos el ID tienda, el proveedor, el número del documento. Y en esta sección tenemos los atributos que hacen referencia a la tabla de inventario. En este caso el tipo de movimiento, el ID del producto, la cantidad, el precio del producto. Al último tenemos el nombre el nombre del usuario que va a realizar esta transacción. Esto es para el CRUD. Para el getLastID, esto lo vamos a aplicar en un instante. Para obtener el listado de esta tabla, lo hacemos con este método que también ya lo conocemos. Enviamos el nombre del procedimiento. En este caso nuestro procedimiento es entrada list, sp entrada list, y esto nos retorna un listado de este tipo de clase con estas columnas. Y acá, para obtener el último ID, lo que hemos realizado es un pequeño ejercicio para poder trabajar en un solo repositorio, porque si ejecutamos este procedimiento en cada repositorio, entonces aquí tendríamos que hacer algo parecido al de arriba. Vamos a comentarlo, enviándole el nombre del procedimiento y finalmente enviando los parámetros. Esto lo tendríamos que hacer en cada repositorio: en el repositorio de entrada, en el repositorio salida, en el repositorio de ventas, de facturación, simplemente para obtener el último ID. Pero lo que ahora estamos haciendo es tratar de desacoplar. Para esto hemos creado una carpeta helper en interfaces. En este caso le hemos puesto el nombre y correlativo 10D, que hace referencia al correlativo del ID de 10 dígitos, el cual simplemente nos muestra un método con este nombre, getLastID, el cual tiene dos parámetros: un parámetro de la tabla y columna. Esta interfase también es implementado en este repositorio. Acá hemos creado otra carpeta con el mismo nombre y el nombre de la clase es correlativo 10D. Vamos a ponerlo acá, vamos a ponerlo así. Acá tenemos la interfase que nos indica qué método es lo que requiere, y aquí tenemos la implementación. En la implementación hacemos herencia a la interfase. En esta sección sí necesitamos instanciar el contexto, el storage context, que es esta clase storage context, donde hacemos las conexiones a la base de datos. Creamos un constructor para inicializar el storage context que hemos declarado en la parte de arriba, y finalmente implementamos este método getLastID. Este método, bueno, acá indicamos el nombre del procedimiento. En este caso es este es el nombre del procedimiento, y aquí en esta variable salida almacenamos el valor que vamos a recibir después de ejecutar este procedimiento. Vamos a ejecutarlo de esta manera: llamamos al contexto y en el contexto
ejecutamos el método executeScalar. Este método executeScalar necesita varios parámetros. El primer parámetro es el command es el procedimiento. El segundo parámetro nos dice que indiquemos qué tipo de comando es, si es de tipo texto o si es un store procedure. En este caso es un procedimiento almacenado. Y finalmente los parámetros. Aquí estamos indicando los parámetros. Los parámetros es table name y column ID name. Eso lo podemos encontrar acá, table name, column ID name. Este proceso retorna el valor, la salida, el nuevo ID correlativo. Ya, esto vamos a dejarlo por aquí. Regresamos a la entrada de repositorio para poder utilizar esta clase. Ahora, ¿cómo lo utilizamos? En la parte de arriba estamos declarando una variable de nombre helper que hace referencia a la interfase del ID correlativo que vamos a obtener, aunque esto no es correlativo ID, es esta. Y en el constructor de nuestro repositorio estamos inicializando esta variable que hemos creado. Aquí estamos inicializando el constructor y enviándole el contexto, porque si regresamos a esta clase, este constructor necesita el contexto, y pues aquí estamos enviándole el contexto. Ahora, con esto ya podemos tener acceso a los métodos de la clase correlativo 10D. Ahora, lo único que hacemos es en este método es llamar llamar a la variable que hemos declarado en la parte de arriba. Lo que hacemos es llamar a la variable que hemos declarado arriba. Con el punto podemos acceder a los atributos o a los métodos que están públicos. En este caso tenemos getLastID, y este método necesita dos parámetros. Primer parámetro, segundo parámetro, y acá cerramos. Aquí tenemos que indicar el nombre de la tabla. La primera nos pide el nombre de la tabla y la segunda nos pide el nombre de la columna. A ver, si se dan cuenta, esto es lo mismo que ejecutar este comando. Es parecido, ya, porque acá le estamos enviando el nombre de la tabla y el nombre de la columna. Ejecutamos esto y nos retorna esto, y en la aplicación vamos a ejecutar esto y también nos va a retornar este valor. Así que ya tenemos acá, vamos a cerrar esto, cerramos esto, ya no nos sirve. Aquí ya tenemos implementado nuestro repositorio de la entrada. Vamos a dejar abierto un poco esto para que se guíen. Recuerden que en la carpeta de interfase hemos creado una carpeta de nombre helper, y dentro de la carpeta helper tenemos una interfase que es público con este único método. Este método que recibe dos parámetros. Lo dejo abierto para que se guíen. Y aquí en esta carpeta Adonet también tenemos una carpeta con el mismo nombre helper, donde vamos a implementar esta interfase. Vamos a dejarlo así. Esta interfase, bueno, en la parte de arriba no necesitamos esto. Vamos a dejarlo aquí para que se guíen. Tenemos el nombre de la clase, heredamos de la interfase, declaramos el contexto, creamos un constructor, inicializamos el contexto y aquí implementamos este método. Este método necesita el nombre del procedimiento, y en esta variable almacenamos lo que vamos a ejecutar. Lo que ejecutamos
Este método requiere el nombre del procedimiento, el tipo del comando y los parámetros. Y finalmente retornamos el valor que estamos obteniendo después de ejecutar este procedimiento. Bueno, ya, ahora sí cerramos esto, cerramos el otro. Ahora, en salidas también hemos hecho lo mismo. Tenemos la interfaz salida. Tenemos estos tres métodos: getList, el CRUD. Aquí vamos a retirar este parámetro option que no nos sirve, y getLastID. En el repositorio también hemos creado salida repositorio. Vamos a corregir este CRUD, este option no nos sirve. En salida repositorio también estamos haciendo referencia a la interfase del helper, donde vamos a obtener el ID correlativo que haga referencia a esta tabla. En este constructor estamos inicializándolos. Acá tenemos implementado el CRUD. Este CRUD es lo mismo, la misma metodología. Enviamos el nombre del procedimiento, los parámetros. En este caso tenemos dos entidades, la entidad salida y la entidad inventario. Después tenemos este método donde accedemos al helper, y del helper accedemos al método donde nos solicita dos parámetros: un parámetro que indica el nombre de la tabla y el otro el nombre de la columna, y esto nos retorna un correlativo, el último ID. Y finalmente tenemos este método getList, donde vamos a retornar o vamos a leer el procedimiento almacenado sp salida list, y acá nos va a retornar un listado de la salida. Para finalizar en esta parte, en la capa datos, tenemos que registrar las interfaces. Esto lo registramos en la interfaz de la mesa de trabajo, Unit of Works. Aquí en la parte de abajo ya hemos colocado el nombre de la interfase entrada, el nombre de la interfase salida, y entrada repositorio y salida repositorio. Ahora, así como hemos agregado las interfaces en esta mesa de trabajo, también tenemos que implementar en el repositorio de nuestra mesa de trabajo. Y aquí está. Aquí lo tenemos. Recuerden que todas las interfaces que necesiten referencias de alguna tabla del SQL, tenemos que registrarlo aquí en esta clase. Y después en el constructor inicializarlos. Aquí estamos inicializándolos. Entrada va a ser igual al repositorio de la entrada, igual salida. Y con esto finalizamos en la sección de datos. Hasta aquí dejamos esta parte del video. Después vamos a continuar con la implementación en la capa del cliente. Hasta luego.